48. En cuanto a los reinos que el derecho de conquista puso en su poder, los devolvió casi todos a los mismos a quienes se los había quitado, o se los regaló a extranjeros. Unió entre ellos, por lazos de sangre, a los reyes aliados de Roma, mostrándose ardiente negociador y protector asiduo de todas las uniones de familia o de amistad entre estos reyes, que consideraba y trataba como miembros y partes integrantes del imperio, dando él mismo tutores a sus hijos menores o dementes, hasta la mayor edad o hasta su curación, y también hizo educar e instruir con sus propios hijos a muchos de estos reyes. 49. En cuanto al ejército, distribuyó por provincias las legiones romanas y las tropas auxiliares. Estableció una flota en Micena y otra en Rávena para guardar los dos mares. Mantuvo en Roma cierto número de tropas escogidas para la seguridad de la ciudad y para la suya, porque había licenciado el cuerpo de los calagurritanos, de los que había licenciado de los que formó su guardia hasta su victoria sobre Antonio, y el de los germanos, que después le sirvió hasta la derrota de Varo. No consintió, sin embargo, que hubiese nunca en Roma más de 3 cohortes, y éstas no acampaban, dejando las demás en cuarteles de invierno y de verano en las inmediaciones de las ciudades vecinas. Estableció una regla invariable para la paga y recompensa para los soldados, dondequiera que estuviesen, y determinó para cada grado el tiempo de servicio y los premios unidos a la licencia definitiva, por temor de que la necesidad los hiciese después de prematuro retiro instrumentos de sedición, con objeto de proveer sin dificultad a los gastos continuos de este mantenimiento y de estas pensiones, fundó una caja militar con los productos de nuevos impuestos. Estableció también en todos los caminos militares y a corta distancia jóvenes correos y después carros, para que se le informase pronto de lo que aconteciese en provincias. El segundo procedimiento le pareció más práctico, porque haciendo el trayecto él mismo mensajero podía ser interrogado en caso de necesidad. 50. El sello que ponía en las actas públicas, instrucciones y cartas fue primeramente una esfinge, después la cabeza de Alejandro Magno y últimamente su propio retrato, grabado por Dioscórides. Sirviéndose de este sello sus sucesores, en sus cartas marcaba siempre la hora en que las escribía, fuese de día o de noche. 51. Dio pruebas brillantes y numerosas de su clemencia y afabilidad. Por no nombrar a todos sus adversarios, a quienes concedió gracia de la vida y hasta dejó llegar a las primeras dignidades del Estado, solamente citaré los dos plebeyos, Junio Novato y Casio de Padua, a quienes castigó con simple multa a uno y con breve destierro al otro, aunque el primero había escrito contra él y publicado, bajo el nombre del joven Agripa, una carta violentísima, y el segundo hubiese exclamado en pleno banquete que para matarle no carecía ni de deseo ni de valor. Un tal Emilio Eliano, de Córdoba, compareció un día ante el tribunal y, acusándole, entre otros crímenes, de hablar mal del emperador, Augusto se volvió hacia el acusador y le dijo con emoción: «Quisiera que pudieseis probarme lo que dices del acusado. Le demostraría, sépalo, Eliano, que yo también tengo lengua y diría más de él que ha dicho él de mí». Y no volvió a ocuparse del asunto ni entonces ni después. Habiéndose quejado a él Tiberio en una carta y con suma amargura de esta moderación, le contestó: «No te dejes llevar, mi querido Tiberio, de la viveza de tu edad, y no te indignes demasiado si hablan mal de mí. Contentémonos con que no puedan hacernos nada». 52. Aunque sabía que de ordinario se dedicaban templos hasta a los procónsules, no los aceptó en ninguna provincia, a menos que no fuese a nombre de Roma y al suyo. Rehusó siempre el honor de tenerlos en esta ciudad, y hasta hizo fundir todas las estatuas de plata que le habían erigido en otro tiempo, y con el dinero que obtuvo dedicó trípodes de oro a Apolo Palatino. El pueblo le ofreció la dictadura con grandes instancias, pero la rechazó poniendo una rodilla en tierra, bajándose la toga y mostrando el pecho desnudo. 53. Siempre tuvo horror al título de Dominis, Señor, como si fuese oprobio o injuria. Estando un día en el teatro, habiendo dicho un actor: «Oh Señor equitativo y bueno», todos los espectadores, aplicándole estas palabras, aplaudieron con entusiasmo, pero contuvo enseguida con la mano y la mirada estas indecorosas adulaciones, y a la mañana siguiente la censuró en un severo edicto. Prohibió también que sus hijos y nietos le diesen jamás este nombre,
ni seriamente ni en broma, y les prohibió además entre ellos este género de lisonja. Procuraba no entrar en Roma o en cualquier otra ciudad, ni salir sino por la tarde o por la noche, para no molestar a nadie con vanas ceremonias. Siendo cónsul iba ordinariamente a pie, cuando no lo era se hacía llevar en una litera cerrada. Los días de recepción admitía hasta a plebeyos y recibía con la mayor afabilidad las peticiones que se le dirigían. Un día reconvino jovialmente a uno que temblaba al darle un memorial, diciéndole que empleaba tanta precaución como para presentar una moneda a un elefante. Los días de sesión en el Senado no saludaba a los senadores, sino en su sala, y después que se habían sentado, nombrando a cada uno y sin que nadie auxiliase su memoria. Al marcharse se despedía de ellos de la misma manera. Mantenía relaciones con muchos senadores y no dejó de asistir a sus fiestas de familia hasta la vejez, después de haberle molestado mucho un día a la multitud en una fiesta de esponsales. El senador Galo Tirrino, que no era íntimo suyo, habiendo quedado ciego de repente, quería dejarse morir de hambre. Fue a verle, le consoló y le reconcilió con la vida. 54. Hablando un día en el Senado, le interrumpió uno diciéndole: «No he comprendido», y otro: «Te contradiría si tuviese libertad». Ocurrióle salir de la sala bruscamente, irritado por los violentos e interminables altercados que se promovían, y entonces le dijeron algunos: «Debe permitirse a los senadores hablar de los asuntos públicos», usando Anticio Labón del derecho de elegir un senador en la época en que se reformó el Senado, eligió al triunviro Lépido, enemigo en otro tiempo de Augusto, y desterrado entonces, y habiéndole preguntado si no conocía a otros más dignos, le contestó que cada cual tenía su opinión. Este atrevimiento no perjudicó a ninguno de los dos. 55. Los injuriosos libelos repartidos contra él en el Senado no le inspiraron preocupación, pero tuvo gran cuidado de refutarlos. Sin embargo, ni buscó a los autores y se contentó con mandar para lo sucesivo que se persiguiera a los que publicasen bajo nombre supuesto libelos o versos difamatorios contra cualquiera. 56. Irritado por muchas burlas amargas e insolentes, contestó a ellas en un edicto, pero se opuso siempre a que se tomase ninguna medida para reprimir la licencia del lenguaje en los testamentos. Cuantas veces asistía a los comicios para la elección de magistrados, recorría las tribus con sus candidatos y pedía para ellos los sufragios en la forma ordinaria. Él mismo votaba en su puesto como si simple ciudadano, siempre testigo en justicia, se dejaba interrogar y contradecir con suma paciencia. Construyó un foro mucho más estrecho de lo que deseaba, por no obligar a los dueños de las casas inmediatas a demolerlas. Nunca recomendó a sus hijos al pueblo sin añadir: «si lo merecen». Un día mostró profundo disgusto porque al entrar en el teatro todos los espectadores se levantaron y le aplaudieron, aunque aún llevaban la pretexta. Quiso que sus amigos fuesen poderosos en el Estado, pero sometidos a las mismas leyes que los demás, y justiciables por los mismos tribunales. En la causa seguida a Asprenas Nonio, íntimo amigo suyo, acusado de envenenamiento por Casio Severo, Augusto consultó al Senado acerca de lo que debía hacer en aquella ocasión, teniendo, dijo, mostrar al acompañarle al tribunal querer arrancar al culpable a la vindicta de las leyes, o, no siguiéndole a él, abandonar al amigo y condenarle ante los jueces. Según parecer unánime del Senado, marchó a sentarse durante algunas horas en el banco de los defensores, pero guardó silencio y hasta se abstuvo de esos elogios que llaman judiciales. Siempre asistió a sus clientes, por ejemplo, a un tal Scutario, antiguo soldado suyo, perseguido por injurias, el único acusado que arrebató al imperio de la ley, y esto suplicando al acusador delante de los jueces un desistimiento que se le concedió, fue Castricio, por quien tuvo conocimiento de la conjuración de Murena. 52. Fácil es comprender cuánto le haría amar semejante conducta. No hablaré de los senadoconsultos dados en favor suyo y que podrían atribuirse a temor o adulación, pero por voluntad propia todos los caballeros romanos celebraron cada año durante 2 días el aniversario de su nacimiento. Anualmente todos los órdenes del Estado arrojaban en el lago de Curcio, en cumplimiento de voto solemne, monedas de plata por su salud. Cuando estaba ausente, le dedicaban en las calendas de enero regalos en el Capitolio, con cuyo dinero compraba magníficas estatuas de dioses que hacía colocar en los diferentes barrios de la ciudad, como el Apolo San Dalirio, el Júpiter Tragediano y otras.
Habiendo destruido un incendio su casa del Monte Palatino, los veteranos, las decurias, las tribus y multitud de particulares contribuyeron voluntariamente, y cada uno según sus facultades, para reedificarla, mas apenas se atrevió a tocar aquellos montones de riqueza, y de nadie aceptó más de un dinero. Cuando volvía de alguna provincia salían a su encuentro haciendo votos por su felicidad y cantando versos en alabanza suya. También cuidaban cuando estaba en Roma de no ejecutar criminales. 58. Se le confirió el título de padre de la patria por consentimiento unánime, en primer lugar por la plebe, que a este efecto le mandó una diputación a Aucio, y que, a pesar de su negativa, se lo dio por segunda vez en Roma, saliendo a su encuentro con ramos de laurel en la mano. Un día en que iba al teatro después en el Senado, no por decreto o aclamación, sino por voz de Valerio Mesala, quien le dijo en nombre de todos sus colegas: «Te deseamos, César Augusto, todo lo que pueda contribuir a tu felicidad y a la de tu familia. Esto es desear, al mismo tiempo, la eterna felicidad de la República y la prosperidad del Senado, que, de acuerdo con el pueblo romano, te saluda, padre de la patria». Augusto, con lágrimas en los ojos, contestó en estos términos que refiero textualmente como los de Mesala: «Llegado al colmo de mis deseos, padres conscriptos, ¿qué podía pedir ya a los dioses inmortales, sino que prolonguen hasta el fin de mi vida este acuerdo de vuestros sentimientos hacia mí?» 59. Por suscripción se elevó una estatua cerca de la de Esculapio, a su médico Antonio Musa, que le había curado de una enfermedad peligrosa. Muchos padres de familia impusieron a sus herederos en el testamento que ofreciesen en el Capitolio un sacrificio solemne, cuyo motivo, que debía ser anunciado públicamente, era dar gracias al cielo en su nombre, porque Augusto les había sobrevivido. Algunas ciudades de Italia comenzaron el año por el día en que había ido a ellas por vez primera. La mayor parte de las provincias, además de templos y altares, fundaron en honor suyo juegos quinquenales en casi todas las ciudades. 60. Los reyes amigos y aliados de Roma construyeron cada cual en su reino ciudades que llevaron el nombre de Cesarea, y decidieron todos juntos hacer terminar a expensas comunes el templo de Júpiter olímpico, antiguamente comenzado en Atenas, para dedicarlo al genio de Augusto. Frecuentemente dejaron sus estados para venir a verle, no solamente en Roma, sino también en las provincias que visitaba. Veíaseles entonces saludarle diariamente, despojados de sus insignias reales y vistiendo la toga romana, como simples clientes. 61. Ahora que lo he mostrado tal como era en el mando y la magistratura, al frente de los ejércitos, en el gobierno de la República y del mundo, durante la guerra y durante la paz, describiré su vida íntima y privada. Diré cuáles fueron desde su juventud hasta sus últimos días sus costumbres, sus hábitos con los suyos, su suerte en su familia. Perdió a su madre durante el primer consulado y a su hermana Octavia cuando tenía 54 años. Durante su vida las colmó de toda clase de atenciones y les tributó grandes honores después de su muerte. 62. En su adolescencia estuvo comprometido con la hija de Pablo Servilio y Sáurico, pero después de su primera reconciliación con Antonio, pidiendo a los soldados de ambos partidos una alianza de familia entre sus jefes, casó con la hijastra de Antonio, Claudia, que Fulvia había tenido de Clodio y que apenas era núbil. Disgustado enseguida con su suegra, Fulvia repudió a Claudia, a la que dejó virgen. Poco después casó con Escribonia, viuda de 2 varones consulares y que tenía hijos del segundo. Separóse también de ella, indignado por sus perversas costumbres, y enseguida se casó con Livia Drusila, que había arrebatado a su marido Tiberio Nerón, pese a que estaba encinta. Amóla exclusivamente y la estimó con profunda perseverancia. 63. De Escribonia tuvo una hija llamada Julia. Livia no le dio hijos, no obstante el gran deseo que él tenía. Encinta una sola vez, dio a luz antes de tiempo. Augusto casó primeramente a Julia con Marcelo, hijo de su hermana Octavia, y que apenas había salido de la infancia. Muerto después Marcelo, le dio en matrimonio a Agripa, habiendo obtenido de su hermana que le cediese este yerno, porque Agripa estaba casado entonces con una de las hijas de Marcelo y tenía hijos. Muerto también Agripa, después de buscar a Augusto por mucho tiempo esposo para su hija, hasta en la orden de los caballeros eligió al fin a su hijastro Tiberio, obligándole para ello a repudiar a su esposa, encinta entonces, y que ya lo había hecho padre.